Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura para hacer la introducción a nuestro curso de estudio de la Carta a los Hebreos desde la perspectiva de un judío. A lo largo de los años hemos estudiado siempre la Carta a los Hebreos desde la perspectiva occidental o desde la perspectiva del creyente. Pero lo que busco hacer en este estudio es ver la carta desde la perspectiva del judío. ¿Cómo veía la carta el judío a quien fue dirigida la carta? Y entonces vamos a hacer una introducción a este interesante curso de los Hebreos basado en la perspectiva de un judío. Para esto vamos a hacer una breve introducción al libro de los Hebreos. El autor es desconocido. Sabemos que Pablo tenía una salutación casi estándar en todas sus cartas y por ende podemos prácticamente descartar la autoría de Pablo en esta carta. Además, la redacción de la carta en sí escapa un poco a las tradicionales cartas de Pablo o al estilo de Pablo. Por lo cual, Pablo, a pesar de que se encuentra presente en la carta a los Hebreos mucho del pensamiento paulino, y eso lo vamos a ver a lo largo del estudio, y para quienes han leído la carta a los Hebreos ya sabrán que hay momentos en que pareciera que estás leyendo a Pablo, hay momentos que pareciera que estás leyendo a Lucas y hay momentos que te das cuenta de que es alguien que ha sido discípulo o es discípulo de Pablo. Te das cuenta por el pensamiento, por la forma, por la posición, etc. Pero lo más importante en nuestro estudio no es ver quién escribió la carta, sino qué cosa quiso expresar el autor de los Hebreos y qué cosa interpretaban los receptores de la carta desde la perspectiva de un cristiano judío. Es decir, un judío que había reconocido a Cristo Jesús como su Mesías. En la carta podemos ver en varios capítulos, como el capítulo 6, capítulo 10, capítulo 13, de que el autor conocía o a todos o buena parte de la congregación, ya que usa palabras muy personales. También sabemos de que fue escrita para los judíos cristianos que estaban en Italia, por ende a Roma. En una posición personal mía, pienso que fue escrita a la misma iglesia de Roma que escribe Pablo la carta a los romanos. Recordemos que allá por los años 50 después de Cristo, el emperador de la época sacó un edicto con lo cual expulsó a todos los judíos de Roma. Este edicto se revocó años después y entonces retornan los judíos a Roma, los judíos en general y entre ellos los judíos que habían reconocido a Jesús como su Mesías y vuelven a incorporarse a la iglesia a la cual pertenecían. Y de ahí surge la famosa carta a los romanos. Entonces, en este ámbito de la salida y regreso de los judíos de Roma, es que podemos entender los 3 primeros capítulos de Romanos. Pero regresando a nuestro hecho, yo en lo personal pienso de que es la misma iglesia o es a los mismos destinatarios que formaban la iglesia de Roma. La fecha aproximada de la escritura de esta carta es aproximadamente entre el 62-65 después de Cristo, debido a que podemos ubicar determinados lapsos o relatos históricos que están dentro de la carta con la historia universal. Entonces, esto ubica la carta con mucha precisión entre el 62-65 con bastante acierto. Una de las cosas que vamos a hacer es no emitir juicio de valor. Algo que he aprendido en este último año es a no emitir juicio de valor cuando hago un estudio de cualquier libro de la Biblia, sea del Antiguo o sea del Nuevo Testamento. Es muy proclive a los maestros y a los pastores decir, miren cómo eran de pecadores estos de Corintios, que Pablo tiene que llamarles la atención, o cosas similares. Ahí estamos emitiendo juicio de valor. Pero en realidad ninguno de nosotros estuvo en el siglo I o hace 2000 o hace 4000 años atrás cuando se predicaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por ende, no nos compete a nosotros emitir un juicio de valor cuando vamos a hacer una investigación histórica. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender su entorno, tratar de entender su cultura, para de esa manera nosotros extraer el mejor mensaje y aplicarlos a nuestra época y a nuestras circunstancias, ya que nosotros en el mundo occidental pensamos muy distinto del mundo oriental y mucho más distinto de aquel entonces del siglo I. Por ejemplo,
El judaísmo del siglo I, que estaba basado principalmente en las escrituras, es muy distinto al judaísmo de hoy en día que existe en Israel, ya que el judaísmo que existe hoy en la actualidad siglo XXI es un judaísmo talmúdico, es decir, basado mucho más en las tradiciones que en las escrituras. Entonces, el judaísmo del primer siglo no existe más, y esto va a ser un gran desafío para nosotros como estudiantes poder entender qué es lo que estaban pensando tanto el escritor de los Hebreos como los receptores de la carta a los Hebreos. Entonces vamos a nuestra introducción y vamos a leer los cuatro primeros versos de la carta para poder hacer una introducción correcta a nuestro libro. Entonces vamos a leer la introducción al libro de Hebreos, leyendo el capítulo 1, versos del 1 al 4. Acompáñenme en la lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó la herencia más excelente nombre que ellos. Muy bien, ustedes han notado que resalté algunas palabras en amarillo y vamos a volver a poner la imagen y vamos a leerlas juntos, las partes que están en amarillo. En muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esto es importante porque ellos estaban claros de que los profetas estaban hablando de Cristo Jesús. Ha hablado, ahora en nuestro tiempo, ha hablado por el Hijo. El texto en español dice por el Hijo, el texto original en griego dice en el Hijo. Para nosotros en español en el Hijo no tendría mucha significancia, más para un judío que se hable en el Hijo, lo que está hablando dentro de la cultura hebrea es que es Dios dentro del Hijo. Por eso que es importante para entender desde la perspectiva judía que el original griego en el Hijo para los judíos significaba que está Dios dentro del Hijo. Y esto es muy importante conforme lo vamos a ver en toda esta introducción. Lo otro importante dice el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, lo que se logra ver, y este detalle es importante, y la misma imagen de su sustancia, es decir, Jesús era la imagen de Dios, eso es lo que está diciendo, la sustancia del Creador. Ahora, observen la última línea en amarillo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, vamos a detener nuestra lectura en estos primeros 4 versos, porque ahora vamos a desarrollar por qué era importante esta introducción para el autor de los Hebreos, para que el judío pueda entender lo que quería expresar sobre Jesús, sobre la deidad de Jesús. Muy bien, para el judío, tanto del primer siglo como para el judío de hoy día, siglo XXI, lo que más le cuesta entender es que Jesús es Dios. Entonces, para nosotros los occidentales no es muy complicado porque nosotros no tenemos el bagaje cultural judío y no hemos sido educados desde niños diciéndonos qué tipo de Mesías es el que estamos esperando o qué tipo de redención es la que estamos esperando. Entonces, para nosotros los occidentales que no conocemos la película completa en el aspecto cultural judío, nos ha sido fácil aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y aceptarlo como Dios. Más para el judío que tiene un bagaje distinto educativo, sobre todo la parte religiosa, en la cual desde niño se le enseñó a esperar a un Mesías al puro estilo David. Es decir, a una persona que lidere al pueblo de Israel en una sublevación contra el opresor y de esta manera imponga al mundo un reinado milenial. Es decir, el concepto de un judío era esperar un Mesías que era militarmente identificable, que hacía grandes prodigios y que este líder encabezaría una gran revuelta
una gran sublevación contra el opresor, al pueblo judío, y entronaría al pueblo judío o al pueblo de Israel por encima de todas las naciones. Ese era el concepto del Mesías que tenían los judíos y que los que siguen teniéndolo hasta el día de hoy. Ya que muchos, honestamente, judíos ya no esperan un Mesías porque consideran que no se puede dar. Pero lo importante es que nosotros, como investigadores, entendamos que eso es lo que esperaban los judíos. Por ende, entender a Jesús como Dios era vital para el autor de la carta. ¿Recuerdan los 4 primeros versos que hemos leído? Entonces, lo que está diciendo es la majestad visible, o sea, es decir, Dios se ha manifestado. Y después concluye que terminada la misión se sentó a la diestra. Y esto vamos a verlo en 2 profecías que están más adelante, si las vamos a estudiar, por lo cual era importante para el judío. Entonces, nosotros vamos a entender ahora cómo pensaban los judíos. La cultura de los judíos incluye mucho el tema de la ley de Moisés. La ley de Moisés, o la ley básica que todos conocemos como 10 mandamientos, es la parte más elemental de la ley judía. Sin embargo, los judíos, aparte de esa ley, tienen leyes sanitarias, leyes sociales, leyes rabínicas, etc. Para hacer resumen de la historia, son más o menos alrededor de 630 leyes que el judío tradicional debe cumplir. Entonces, a lo largo de la historia, esta gente, estos judíos, se habían acostumbrado a hacer un rito, es decir, cumplir, pero en realidad lo que Dios está buscando es la esencia, es decir, que sean su pueblo y no tanto que hagan un cumplir de determinadas cosas. Entonces, esto también nos va ubicando para poder entender cómo estaban pensando los judíos. En primer lugar, estaban esperando, como ya expliqué, un Mesías físico, es decir, estaban esperando a un líder militar que los liberte de la opresión y que este líder militar lleve al pueblo de Israel a ser la cabeza universal, es decir, a ser la cabeza de las naciones. Eso es lo que estaban esperando los judíos. En segundo lugar, considerar a Jesús como Dios era un gran problema para el judío de aquel entonces y para el judío de hoy también. Es decir, tratar de entender Dios metido dentro de un cuerpo humano es algo que para ellos era inconcebible. Y para eso hay que ver la historia del Antiguo Testamento. Como digo, estudiar el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento es una locura. Ya que Pablo no predicaba con el Nuevo Testamento. Pablo no iba a las iglesias predicando 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, etc. Él iba predicando con Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Con todos los profetas, demostrando cómo se habían cumplido las escrituras en Jesús. En función de eso, empieza a enseñarle a los gentiles lo que es ser justamente salvo, y arranca su famoso evangelio de la gracia, el cual ya hemos visto en otras oportunidades. Bueno, lo importante aquí es que nosotros vamos a empezar a entender un poco el Antiguo Testamento para entender a cabalidad la carta a los hebreos. Entonces, viendo este resumen de las leyes, vamos a revisar la primera ley, que es justamente la más importante y por la cual al judío le cuesta tanto creer en Jesús, y cuando los judíos empiezan a entender lo que esto significa, es cuando empiezan a reconocer a Jesús como su Mesías. Dice Éxodo 21, dice así, 21 hasta el 3 vamos a leer, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si bien es cierto, para nosotros los occidentales esta traducción es bastante acertada, ya que no estamos dentro de la cultura hebrea y lo que nos interesa es un poco entender el contexto genérico de la ley. No está bien, no está mal esta traducción, es decir, es bastante acertada, porque está hablando dentro de un énfasis occidental. Pero para un judío esta traducción queda coja, y vamos a ver por qué. Vamos a analizar ahora lo que dice en hebreo, es decir, lo que está en el original. Por eso, insisto, es importante que nosotros estudiemos correctamente el Antiguo Testamento en la medida de lo posible con el original,
para poder entender qué cosa pasaba en la mente de este pueblo. Recordemos en este punto que la Biblia fue escrita principalmente por judíos, a excepción de Lucas y de hecho los apóstoles. Todos los demás libros fueron escritos por judíos. Entonces, el único griego o gentil que aporta al Nuevo Testamento es Lucas. Y si consideramos que en el Evangelio de Lucas lo que Lucas está haciendo es recopilar una serie de hebraísmos, entonces estamos hablando que la Biblia es más o menos alrededor de 90% de hebraísmos. Entonces tenemos que entender mucho la cultura hebraica para que nosotros podamos hacer una correcta interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver lo que dice realmente la primera ley. ¿Ok? Entonces vamos a leer en esta sección, la tercera línea está en hebreo, vamos a leer de derecha a izquierda. Recordemos que el hebreo se lee a la inversa del español. El español se lee de izquierda a derecha, en el hebreo se lee de derecha a la izquierda. Y dice así: Lo iye leja Elohim ajerim al panay. Y habrán notado que yo he puesto la última palabra en rojo y amarillo. Igualmente en la transliteración dice paná en rojo y la en amarillo. Vamos a ir por partes, vamos a aprender un poquito de hebreo. Paná significa cara o rostro. Entonces, en el hebreo, la forma de decir mi rostro o algo que es mío, algo posesivo, se le agrega la Y al final de la palabra. En este caso, paná, que es rostro, si yo digo panay, quiere decir mi rostro o mi cara. Y entonces vamos a ver lo que hemos puesto como la traducción más literal que tenga un sentido en español. No habrá o será otros dioses distintos a mi cara. Para el judío, esto significa que no debes de adorar a nadie más que la cara de Dios. Y ahora viene la gran pregunta: ¿y cuál es la cara de Dios si Dios es invisible? Si Dios es un Dios que nadie vio. Entonces ahí es donde empezamos con nuestro estudio. Aquí es donde empezamos a entender la mentalidad del receptor de la carta. Entonces, la primera ley de Moisés, que es justamente no te harás o no será ningún Dios delante de mi cara, o sea, delante de mi parte visible, es lo que está entendiendo el hebreo. Entonces, la gran pregunta empieza: ¿y cuál es la parte visible de Dios? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, no es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios habla de panay, o sea, de mi rostro. Vamos a ver algunas cosas importantes antes de entrar al detalle del panay. Y para esto es importante entender algunos hebraísmos. Dentro de la cultura hebrea, es muy importante entender de que existen muchos hebraísmos. ¿Qué cosa es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión literaria propia al idioma y propia a la cultura. Alguna vez yo les mencioné que, por ejemplo, si yo dijera en la mañana me desperté y tuve una palta con mi esposa, nosotros en el Perú entenderíamos que no estamos hablando de la fruta, sino que ha habido un conflicto entre nosotros y entonces hay una discrepancia, y eso en el Perú le llamamos tener una palta. O sea, tener una discusión, una diferencia o un problema. Tengo una palta. No estamos hablando de la fruta. Bueno, eso es exactamente lo que quiere decir un hebraísmo. Un hebraísmo quiere decir que hay frases usadas en la Biblia que no tienen una significancia literal. Vamos a ver algunos ejemplos para entender este punto. En el idioma hebreo se expresa mucho la emoción o el sentimiento de la persona. Es decir, el autor de un libro hebreo, sea cual fuera este, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los personajes no siempre usa el nombre real. Y ustedes dirán: oye, ¿cómo es esto? Vamos a ver unos ejemplos segundos más adelante. No nos perdamos de este detalle, porque, por ejemplo, en la cultura hebrea, un hebraísmo es justamente no mencionar al personaje por su nombre de pila, sino por las características que definen al personaje, es decir, por su carácter, por su temperamento, por su forma de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy común a lo largo del Antiguo Testamento, bastante común. Igualmente usa muchos eufemismos. ¿Qué cosa es un eufemismo? Cuando yo quiero decir algo sin decir la palabra exacta.
Entonces, uso una frase como la que nosotros acabamos de usar. Yo tengo una palta con mi esposa, es decir, yo tengo una diferencia o un problema con mi esposa, y entonces eso es un eufemismo. En el hebreo hay muchos eufemismos a lo largo de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, incluyendo el libro de los Hebreos. Por eso es importante que entendamos esto para poder desarrollar todo el libro de los Hebreos. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba, mayoritariamente le hablaba al pueblo en parábolas. ¿Por qué? Porque esto era común en la cultura hebrea. Es decir, el pueblo entendía muy claramente las figuras literarias basadas en una historia que lo que representaba era una enseñanza profunda. Para el pueblo hebreo esto era común y era muy fácil de entender. De ahí la razón por la cual Jesús emplea mayoritariamente las parábolas para referirse a las enseñanzas del reino. Otra cosa que es común en la Biblia es cambiar los nombres. Ya lo había indicado, cambiar el nombre no significa que haya perdido su nombre pila, sino que lo voy a identificar por sus características. Por ejemplo, Jesús le dice a Simón: Simón, a ti ya no se te llamará Simón, sino tú serás Cefas. A ti se te va a conocer como Pedro. Pero Pedro no era su nombre de pila. Sin embargo, todos identificamos las cartas de Pedro como Pedro. Pero Pedro no era su nombre de pila. ¿Por qué? Porque Jesús, como buen hebreo, estaba reconociendo ciertas características en Simón y entonces lo renombra como Cefas. Y esto no era algo extraño a la cultura hebrea. Por ejemplo, si ustedes ven en Hechos capítulo 4 y van a encontrar que dice: y entonces José, al que le pusieron por sobrenombre Bernabé, y dan una descripción porque él era justo, era piadoso, etcétera, etcétera. Lo interesante es que el nombre de pila era José. Sin embargo, ninguno de nosotros lo conocemos como José. Todos los conocemos como Bernabé. Y después del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde está esta aclaración, nunca más vas a encontrar el nombre José. Siempre vas a encontrar Bernabé. Eso quiere decir que el nombre de Bernabé no era Bernabé, era su chapa, porque eso era lo común en el pueblo hebreo. Nombrar a las personas adultas por lo que caracterizaba a la persona y no por su nombre de pila. Por un ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes deben haber conocido más de un papá que ha llamado a su hijo Caleb. Bueno, Caleb no es un nombre. Caleb significa literalmente perro. Y entonces tú dirás: ¿cómo va a ser perro? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque, reitero, para el judío, para el hebraísmo, el perro en la antigüedad, sobre todo aplicada a una persona de guerra como era Caleb, era un honor. Era como hoy día decir a un soldado: tú eres más que Rambo. Algo por el estilo. O sea, dentro de nuestro mundo occidental, hablar de un soldado o un comando que es más que Rambo, que el tipo dice: wow, yo soy mucho más que Rambo. Bueno, a un soldado hace 3.000, 4.000 años atrás, decirle tú eres perro dentro de la cultura hebrea era: yo soy el soldado, yo soy el luchador, porque soy el perro, soy Caleb. Ese es exactamente lo que es un hebraísmo. Y a lo largo del Antiguo Testamento vas a encontrar un montón de personajes que no son llamados por su nombre de pila, sino son llamados justamente por su chapa o su apodo, como el caso de Caleb. Muy bien, entonces ahora, para continuar, vamos a ver otro pasaje muy importante sobre el Panay o sobre mi rostro. En Oseas 5:15, si me acompañan, vamos a ver, voy a destacar que dice: busquen mi rostro. En el español, en nuestra traducción, Reina Valera 1960, dice así: andaré y tomaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Ahora, esto está enmarcado dentro de un relato en el cual está hablando que durante 2 días se esconderá y al tercer día nos va a buscar. Está hablando el profeta. Está hablando justamente de este tiempo que estamos viviendo. Esos famosos 2 días son los 2 días que Dios se va a alejar del pueblo de Israel. Ojo, y aquí es muy importante, vamos a matar nuestra primera vaca sagrada sobre la famosa teología del reemplazo.
Hay muchos pastores que yo los he escuchado hablar de que entonces Dios desechó al pueblo de Israel y entonces fue a buscar a los gentiles y su iglesia es la nueva novia. Falso, eso no es así. Lo que sucede es que nosotros, los gentiles que hemos creído en Jesús, que hemos creído a Dios, su mensaje, hemos sido incorporados dentro del pueblo de Israel y somos parte de la novia que es el pueblo de Israel. Es decir, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel y de esta manera nosotros nos convertimos en la novia que siempre ha sido de Dios, que es el pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos la carta de Gálatas. Por ahora, entendamos que estos famosos 2 días son estos 2000 años que están por terminar, que se refiere a justamente ir a buscar a las naciones extraviadas. Nosotros, los gentiles, aquellos que no somos judíos de nacimiento. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a traducir lo mejor posible lo que vamos a encontrar en hebreo. La tercera línea que está con esas letras un poco extrañas es el hebreo. Reitero, vamos a leer de derecha a izquierda, esa es la razón por la cual el 15 está a la derecha, y dice, Elegé Ashua el Mekomi at Asher Yeshemu Ubiskeshu Panay Batzar Lahem Yetharun Ni. ¿Qué cosa significa esto? Algo bastante simple. Dice, iré a mi lugar, es decir, Dios va a retornar al cielo, ese es el concepto hebraico, o sea, es decir, me regreso. Para el hebreo es, Dios se fue, ¿ok? Hasta que reconozcan sus ofensas, o sea, hasta que reconozcan su pecado. ¿Y busquen qué? Mi rostro. Nuevamente usa la palabra panay, que es mi rostro. Y entonces, nuevamente, la pregunta, ¿y cuál es el rostro de Dios? De un Dios que nadie vio. Ahora vamos a entenderlo. Vamos por partes y por cucharadas, como siempre digo. Entonces dice, yo miré a mi lugar, dice Dios, yo voy a salir del escenario, me voy a ir, pero volveré cuando sucedan 2 cosas. Se arrepientan y vean mi rostro. ¿Y dónde sucederá esto? En su aflicción me buscarán temprano o me buscarán rápido o apresurarán a hacerlo. Ese es el concepto del hebreo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día hay un gran movimiento mesiánico, es decir, muchos judíos que están reconociendo a Jesús como su Mesías. Es decir, están rompiendo ese famoso paradigma que habíamos visto al inicio de poder reconocer a Jesús como Dios o Dios dentro de Jesús. Ese es un concepto que para el judío ha sido muy difícil de superar. ¿Y dónde es que están aprendiendo esto? En esta famosa palabra panay. Es decir, lo que están aprendiendo, como vamos a ver en la siguiente lámina, es que Jesús es el rostro visible de Dios. Por eso es que el autor a los Hebreos hace ese énfasis que vimos en el verso 3 del capítulo 1, diciendo que Jesús es la parte visible de Dios. Y esto es muy importante para entender cómo un judío debe ver o cómo un judío va a ver a Jesús. Jesús viene a ser el famoso panay de la antigua escritura. Es decir, en el Antiguo Testamento lo que está diciendo Dios es, vean mi rostro, reconózcanme que yo soy Dios. Para nosotros necesitamos hacer cierto ejercicio mental. Pero para el hebreo, que entiende que su idioma es muy expresivo, es casi poético, entonces entiende claramente cuál es la significancia de mi rostro. Por ejemplo, ustedes ahorita me ven. Sin embargo, ustedes lo que están viendo es mi parte visible, es decir, mi cara. Lo que ustedes pueden ver de mí, pero ustedes no conocen cuál es mi temperamento, mi carácter, lo que hay dentro de mí. Entonces, ese es más o menos el concepto hebraico. Dios es todo un universo completo, como vamos a ver a lo largo de la carta, pero lo que está diciéndole a su pueblo es, ustedes no pueden adorar a alguien distinto que no sea mi rostro, que no sea mi parte visible. Reiteramos la pregunta, entonces, ¿cuál es la parte visible de Dios?
Entonces, para eso vamos a ver Juan 14:8 en adelante. Y vamos a ver, por favor, fíjense en cómo he resaltado algunas palabras en amarillo y otras en rojo, porque va a ser muy importante para entender lo que quiero explicarles. Dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso estamos satisfechos. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. Es decir, lo que Jesús está diciendo es: si me viste a mí, mi rostro, entonces viste al Padre. Empiezan a captar la idea del Panay. Si me ves a mí, dice Jesús, has visto al Padre. Si ves, ¿yo qué soy? La parte visible de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús a Felipe. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, ojo a este detalle. ¿No crees, vamos a imaginar, Dios y el Hijo? Y dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando de una unidad. No está hablando de dos personas, sino una sola persona que se manifiesta de dos formas distintas. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Entonces, continuando, dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, y de ahí la famosa palabra que yo les dije, en Cristo. Recuerdan que nuestra traducción Reina Valera dice por el Hijo, pero en el original dice en el Hijo. Este es el concepto por cual resalto en el Hijo. Más el Padre que está en mí, en el Hijo. El Padre en el Hijo. Y esto para el hebreo era clave para entender la carta a los hebreos. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Es decir, ya, si no me crees lo que te estoy diciendo, mira lo que estoy haciendo y entonces convéncete por ti mismo, por las evidencias que te estoy dando, que Dios está en mí y yo estoy en el Padre. En realidad lo que está haciendo es hablar de una sola unidad. Recuerda y fíjate bien en el texto: el que me ha visto al Padre. Rostro. ¿Qué cosa vemos? El rostro de Dios. Esto el judío la entiende en una. ¿Por qué? Porque sabe que su idioma es justamente expresivo, es casi un idioma poético. Entonces, el judío la entendía en una. Cuando el autor de los Hebreos dice: y nos ha hablado en el Hijo, está haciendo una clara referencia que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, lo que está haciendo el autor de los Hebreos es decirle a los oyentes: Dios está en el Hijo y nos ha hablado por el Hijo. Ese es el concepto del verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. Entonces, ya empezamos a entender que Jesús es la cara visible de Dios para el judío. Es decir, el judío que considera todo dentro de los eufemismos, los famosos eufemismos, esto es justamente un eufemismo. Es decir, ¿qué cosa está en el texto pero que no está en el texto? Es decir, en el texto hemos encontrado que dice en el Hijo, después hablaba en el verso 4 de que este Hijo se ha manifestado, es decir, se ha hecho visible. Ahora, revisando el Antiguo Testamento en su original, empezamos a darnos cuenta de que aquello que está en el texto, pero no está en el texto, empieza a tener sentido para nosotros. Cruzando toda esta información, nos damos cuenta que el autor de los Hebreos lo que les está diciendo es: Jesús es la manifestación visible, es decir, es la cara de Dios. Entonces, ¿es Jesús Dios? Veamos lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1. Dice: dando gracias al Padre, escribe Pablo, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Presten atención a lo que está resaltado en amarillo. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios
invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. El primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas a sí mismo, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Ahora, para entender esto, nuevamente tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ahora, fíjense en el detalle de lo que está en amarillo. Dice, el cual es la imagen de Dios. Panay, mi rostro. Es decir, lo que Dios ha permitido que veamos de él. Recordemos lo que ya vimos en la lámina anterior, que Jesús dice, el Padre es en mí, yo soy en el Padre, los dos somos una sola unidad, y lo que Jesús está diciendo literalmente es, yo soy la manifestación de Dios, es decir, yo soy el panay de Dios, yo soy la cara, la parte visible de Dios. Y va tomando forma. Entonces ahora sí, dentro de nuestro ejercicio mental de tratar de pensar como un judío, entonces vamos entendiendo que Dios ha manifestado su rostro a través de Jesús. Y en Colosenses nos las pinta clarito. Ahora vamos a ver dos detalles. Bueno, ¿cuál es la imagen visible de Dios? Creo que ya la tenemos clara. En ambos casos hemos visto de que los dos versículos en el original usa la palabra mi rostro, panay. Pana, rostro, y posesivo de, es decir, mi rostro. Ahora veamos la segunda parte que está en amarillo. Él es antes de todas las cosas, por él todas las cosas subsisten. Miren, esto es clave y por favor presten mucha atención a la próxima lámina. Vamos a pasar a la próxima lámina y vamos a entender qué cosa realmente dice Éxodo 3:14. A nosotros, en nuestra Reina Valera 1960, la han traducido como yo soy el que soy. Bueno, en el hebreo el soy en presente no existe, es decir, soy no, el verbo ser en presente no se usa, no se emplea. Por ejemplo, si yo digo yo soy Manuel en hebreo, yo digo Ani Manuel, yo Manuel. Y si yo digo, por ejemplo, tú eres Juan, yo digo a tú Juan, es decir, el soy no se usa, no se dice yo soy Manuel o tú eres tal. En presente el verbo soy no se emplea. Entonces veamos qué cosa realmente dice, acompáñenme a ver esta lámina, qué dice realmente Éxodo 3:14. Muy bien, nuevamente el 14 está a la derecha porque se lee de derecha a izquierda. Y van a ver que yo resaltaba algunas palabras en amarillo que son el verbo seré, que se traduce en la Reina Valera como soy, lo cual es incorrecto. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué debe traducirse seré? Y van a ver una palabra que está con dos letras, la inicial y la final en rojo, y las dos del medio en amarillo. Es una sola palabra, pero en el hebreo nuevamente lo que hay es, igual que en el español, existen prefijos y sufijos. En ese caso tiene un prefijo y un sufijo la palabra en centro. Entonces, ahora voy a explicarles. Vamos por partes y por cucharadas. ¿Qué cosa dice el texto? Dice, Vayomer Elohim el Moshe Eye Asher Eye Vayomer Tomar Li Benei Israel Eye es la Javí Elohim. ¿Qué cosa quiere decir? Y dijo Elohim a Moisés, seré el que seré. Y dijo, por lo tanto, dirás a mi hijo. Observen que la palabra a está en rojo, mi en naranja, hijo en amarillo. Tal como en el original, nuevamente reitero, de derecha a izquierda está rojo, amarillo, naranja. Es una palabra compuesta, es decir, tiene un prefijo, la palabra central, y un sufijo, que traducido en los mismos colores sería a mi hijo Israel. Seré me ha enviado a ustedes. Ok,
¿Qué cosa quiere decir seré el que seré dentro del hebraísmo, dentro del concepto hebreo, dentro del judaísmo? Seré el que seré está hablando de eternidad, es decir, siempre soy. Quizás por eso los traductores quisieron ponerlo yo soy el que soy, porque al final el concepto es yo soy eterno. Al final el concepto para el hebreo, cuando tú le hablas en futuro, por eso es que dijo Elohim, diles, seré el que seré, le dice a Moisés, le está diciendo yo soy el que siempre soy. Entonces le dice, ve y dile a mi hijo Israel que el seré, es decir, el Dios de siempre, el Dios que siempre ha estado, es el que está contigo. Ahora, ¿recuerdan ustedes la lámina anterior? Y antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. ¿Ahora entiendes el hebraísmo? Ahora te das cuenta que usar la palabra seré el que seré, el hebreo lo entiende de una forma distinta a nosotros los occidentales. El hebreo entiende seré el que seré como un tema de eternidad. Y de ahí es que vamos a ver un caso donde Jesús emplea esta frase en forma implícita y por eso lo quieren matar. Entonces lo que quiero que entiendan es que hay un hebraísmo en esta expresión seré el que seré. Y esa expresión hebraica o hebraísmo quiere decir yo soy el eterno, yo soy por siempre, yo siempre estaré, no hay forma de que mi tiempo termine. Seré el que seré está hablando de un ser que ha estado siempre y siempre estará. Por eso le dice a Moisés, ve y dile que el seré me ha enviado a ustedes, es decir, el eterno. Ese es el concepto hebraico. Entonces, veamos algunos ejemplos en las cuales Jesús se identifica con esta frase seré el que seré. Entonces veamos algunos ejemplos que Jesús emplea este concepto seré el que seré. Ya hemos visto que en el hebreo original lo que dice el texto de Éxodo es seré el que seré. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en el original hebreo? Porque para entender el concepto de lo que Jesús va a explicar a continuación, es importante haber entendido que en el hebreo seré el que seré para el judío significa eternidad, es decir, por siempre estoy, yo estuve, estoy y estaré. Ese es el concepto hebraico de seré el que seré. Ahora, acompañe, vamos a leer juntos un pasaje que está en Juan capítulo 8 y les pido presten atención a las palabras que estoy resaltando en amarillo y rojo. Vamos a leer juntos. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará de muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Y quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dirigiéndolo entonces los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, para que más Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Entonces, aquí vemos muchos temas muy interesantes. De refilón vamos a tomar el tema no verán muerte para siempre. No está hablando de muerte física, está hablando, recordemos que el concepto muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una separación de. Entonces, lo que está hablando aquí es que aquellos que creen en Cristo Jesús no siempre estarán separados de Dios, sino más bien que esa unión, esa vida, que es la restauración de la relación con Dios
a través del perdón de pecados en Cristo Jesús, entonces eso es lo que está hablando de vida eterna, es decir, esa relación con Dios ya no va a terminar más. Ahora vamos a lo interesante, vamos de frente a lo que está resaltado. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Es decir, recordemos que Jesús está hablándoles a los fariseos, está hablándole a judíos, o sea, está hablando gente que entiende el hebraísmo que acabamos de ver de seré el que seré, es decir, de eternidad. Entonces, lo que Jesús está diciéndole a estos angelitos es, o lo que les va a decir a continuación es: yo soy eterno. Y vamos a entender por qué. Nuevamente, vamos a entender lo que está en el libro, pero que está entre líneas, y para lo cual necesitamos entender el hebraísmo que acabamos de estudiar, es decir, el seré el que seré. Entonces le dicen los fariseos, Abraham, le dicen los fariseos de que como tú tienes 50 años y vas a conocer a Abraham, y Jesús responde y dice: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Lo que les está diciendo es: yo estaba ahí. Observa el detalle, mira cómo lo dice: Abraham vuestro padre se gozó en ver mi día. Es decir, Abraham se gozó en verme. Eso es lo que les está diciendo en este momento Jesús a los fariseos. Abraham se gozó en verme. Y lo vio y se gozó. O sea, se gozó en verme a mí. Y ahí ya les empezó a romper el cerebro, porque lo que les estaba insinuando Jesús a los fariseos es que él estaba en el momento en que Abraham creyó. Eso es lo que les está diciendo Jesús. De ahí la importancia de lo que acabamos de estudiar, seré el que seré. Y entonces los judíos dicen: tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham, porque es lo que está afirmando. Abraham vuestro padre se gozó en mi día. Entonces los fariseos le dicen: oye, tú no tienes 50 años y lo has visto. Recordemos que le acaban de decir que Abraham murió. Y lo que le están diciendo es: ¿cómo tú lo vas a haber visto si él ya ha muerto y tú estás vivo? O sea, entendamos el mensaje que está entre líneas y que el texto lo dice, pero no lo dice directamente, y necesitamos haber entendido el hebraísmo para entender la profundidad de lo que va a decir Jesús ahorita. Díjole Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que Jesús está diciendo en este momento literalmente es: seré el que seré. Lo que Jesús está usando, el hebraísmo, el eufemismo famoso que ahí se mencionan al inicio de la introducción, es que Jesús está usando ese eufemismo. Jesús lo que les está diciendo es: seré el que seré. Es decir, yo soy Dios. Lo que Jesús le está diciendo en ese momento a los fariseos es: yo soy Dios. Y de ahí que los fariseos dijeron: blasfemia total y absoluta. Tomaron piedras, vamos a matarle porque este tipo ya se deschavetó. Este tipo dice que es Dios y eso no puede ser. ¿Recuerdan lo que les dije? Al judío le cuesta enormemente entender que Jesús es Dios. Le cuesta enormemente entender de que Dios se metió en un ser humano, se metió en un cuerpo, se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Eso al judío es lo que más le cuesta romper en su cerebro, y de ahí la introducción que estamos analizando. Todo este análisis que estamos haciendo es para poder entender por qué al judío le cuesta tanto aceptar a Jesús como Dios y como su Señor. Entonces, aquí estamos entendiendo de que Jesús está declarando claramente que Él es Dios. Él está usando los hebraísmos muy conocidos por los judíos para declararse como Dios. Entonces, Jesús es Dios. Continuamos con este análisis y vamos a ver dos versos más, los cuales les pido me acompañen a leer y presten mucha atención a lo que está resaltado en amarillo para entender lo que Jesús está diciendo. Para esto tenemos que tener claro lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, en Éxodo: seré el que seré, es decir, concepto de eternidad. Muy bien, vamos a leer juntos. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo, hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba, ya estamos en el juicio, y dice: mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, es decir, eres tú el Mesías.
Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfema, blasfema. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron, ellos dijeron, culpable de muerte. Muy bien, acá hay dos puntos que son muy importantes que debemos de tener claro. El Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y después la siguiente declaración que dice que verás al Hijo de los Hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y viene una nube del cielo. ¿Por qué se amarga tanto el pontífice y rasga sus vestiduras y lo acusa de blasfemia? Literalmente Jesús está usando dos expresiones en las profecías que son aplicables solamente a Dios y las vamos a ver a continuación. Pero primero quiero que entiendan una cosa, que la expresión que Jesús está diciendo aquí es literalmente yo soy Dios. Lo que Jesús les está diciendo al sumo pontífice y a todos los que estaban reunidos en ese momento es yo soy Dios en persona. Es decir, yo soy el famoso Mesías que ustedes estaban esperando. De ahí la reacción del pontífice. Vamos a leer juntos lo que dice las profecías para que podamos entender a profundidad lo que acabamos de leer en el Evangelio. Acompáñenme en el siguiente cuadro. Dicen las Escrituras sobre el Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Llegó hasta el anciano grande edad. Hiciéronle llegar delante de él. Fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, es decir, una piedra muy hermosa. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, o sea, sentado sobre el trono. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, en contorno por el aspecto de sus lomos para arriba. Desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ahora, en función de estos pasajes que acabamos de leer, en el primero de Daniel, que está hablando viene una nube, está hablando justamente de Dios viniendo una nube. Si tú ves todo el contexto de Daniel, de la descripción del capítulo 7, vas a descubrir que la referencia que está haciendo Daniel es justamente a Dios viniendo con semejanza de hombre en una nube. Y eso es lo que Jesús está citando en lo que leímos anteriormente en los evangelios. Literalmente lo que Jesús le dijo al fariseo, lo que le dijo al sumo sacerdote es: yo soy ese Dios que ustedes estaban esperando venir en una nube. De ahí es que el sacerdote se raja la vestidura y dije: blasfemia, tú no puedes ser Dios, es imposible, eso no es posible. Dentro de mi cabecita, eso no tiene cabida. Lo segundo que hemos leído en Ezequiel, donde justamente habla de esta figura de hombre sentado en ¿dónde? En el trono, tal como Jesús lo afirma en el pasaje que acabamos de leer del Evangelio, donde Jesús afirma: y entonces no verán más a mí hasta que esté yo sentado a la diestra del Dios Padre. Y entonces aquí vemos que Jesús fue claro en decir: yo soy Dios. Ahora creo que en función de todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, con las traducciones literales de lo que está en el hebreo, más todo lo que hemos encontrado en el Nuevo Testamento, podemos llegar a la conclusión muy clara de que Jesús es Dios. Es decir, es un Dios que ha asumido la forma de siervo, como lo dice Filipenses, pero es el mismo Dios. Jesús dejó bien claro: el Padre en mí y yo en el Padre, es decir, una sola unidad. Es decir, Dios manifestado como Hijo.
Entonces tenemos a Dios que está entre nosotros, el concepto que está en Isaías, Dios entre nosotros. Entonces ahora podemos entender a cabalidad dentro de la mentalidad judía lo que significan los 4 primeros versos del capítulo 1 de Hebreos. Nuevamente, un rápido recordaris en la introducción de Hebreos decía así, vamos a volverlo a leer. Ahora con todo esto que ya hemos visto, vamos a volverlo a leer y dice Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, vamos a usar el concepto hebraico, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen, y reitero, imagen de su sustancia, panai, mi cara, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Recordemos la última profecía que habíamos leído de Ezequiel, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó la herencia más excelente que hombre que ellos. Muy bien, entonces concluyendo podemos decir claramente de que aquí lo que está haciendo el autor de los Hebreos es presentar a Jesús como Dios. Y esto es muy importante para entender el resto del estudio de la carta a los Hebreos. Capítulo 1, capítulo 2, de hecho los Hebreos, conforme vamos a ver en los siguientes capítulos, el autor de los Hebreos va a hacer mucho énfasis de que Jesús es Dios. Para que nosotros podamos entender a cabalidad lo que nos estaba a transmitir el autor de la carta a los Hebreos, era importantísimo hacer esta introducción para que nosotros podamos ver ahora desde la óptica del hebreo, desde la óptica del judío, poder entender qué significa Dios en Cristo Jesús. Es decir, Jesús es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, eso es a lo que nos hemos dedicado estos minutos en hacer esta introducción, la cual es importante tener clara para poder entender el resto del contexto de la carta a los Hebreos. Esperando que este estudio te haya sido de utilidad, no te pierdas los siguientes capítulos porque vamos a ver todo a la luz desde el punto de vista judaico, desde el punto de vista del hebreo. Vamos a intentar hacer el ejercicio mental de que nosotros vamos a intentar pensar como hebreos, vamos a intentar pensar dentro de los eufemismos y los hebraísmos para entender lo que el autor de los Hebreos nos quiere decir. No nos compete a nosotros emitir juicio de valor sobre los receptores ni sobre el emisor. Lo que vamos a hacer es estudiar el contexto para que nosotros podamos extraer lo mejor posible la enseñanza que es aplicable a nosotros en el siglo XXI. Si no has visto el video de por qué por qué Pedro se sentó a ver el fin, el cual está al final de este video, te pido lo veas, y eso te va a ayudar, ese ejercicio mental que hago ahí, te va a ayudar también a entender la mentalidad judía, la mentalidad del hebreo. Y de esa manera también te va a ayudar a entender mejor la carta a los Hebreos conforme la vamos a desarrollar en los capítulos subsiguientes. Bueno, eso es todo por ahora. No se pierdan la próxima clase. Nos vemos. Bye bye.